Bueno, hemos alabado el nombre del Señor en esta mañana aquí en la Iglesia Cristiana, el Dios Eterno, en Dallas, Texas. Y ahora vamos a proponernos, a dedicarnos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos para recibir palabra de Dios? Un saludo para cada uno de ustedes en esta mañana en que estamos aquí. Una hermosa mañana, ¿verdad? Que estamos disfrutando y estamos alabando y glorificando el nombre del Señor. Y el tema que se anunciaba para el día de hoy, el pequeño hombre con un anhelo gigante. Y ustedes pensarán, va a hablar de David y Goliat otra vez. No, vamos a hablar de otro hombre diferente. Y para eso vamos a ir a Lucas capítulo número 19. Lucas capítulo 19. Y ahí vamos a estar hablando en esta mañana. Y vamos a leer unos versículos, del 1 al 9. Lucas 19, del 1 al 9. La palabra de Dios lee de la siguiente manera. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba del árbol, lo miró, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces, él dice que él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Estaban pensándolo en su mente. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hermosa hora por la oportunidad que nos concedes de reunirnos, alabar tu nombre y ahora escuchar la palabra. Esperamos que esta palabra sea una bendición a todos los que la puedan escuchar y que este mensaje pueda traer alguna edificación en su vida cristiana, en su vida personal. Oramos que tú bendigas a cada uno de los que están escuchándonos a través del YouTube, pero también a cada uno de los hermanos que están aquí en la iglesia, que están apoyando esta obra, Señor. Yo pido bendición sobre sus vidas, sobre sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a hablar de un hombre de pequeña estatura. Por eso el título se llama El pequeño hombre con un anhelo gigante. ¿Cuál era su anhelo de él? Mirar a Jesús. Ese era su anhelo que él tenía. Este hombre no era un hombre cualquiera, y lo vamos a ver en el transcurso del mensaje. Yo sé que ustedes han escuchado esta historia varias veces, pero en esta hora lo vamos a ver posiblemente de un diferente ángulo. Y vamos a ver acerca de su vida, que él desempeñaba, su labor que desempeñaba dentro de la ciudad de Jericó. Se encargaba de cobrar los impuestos y los derechos del paso de las mercancías que se transportaban en su territorio. Y se encargaba también de colectar los tributos públicos. Por eso es que viene el nombre publicano, porque él cobraba los tributos del público.
Pero una de las cosas que nosotros vemos en el versículo número 2, dice que era jefe de los publicanos. Él en sí no tenía un puesto de decir yo voy a estar cobrando, no. Posiblemente tenía su oficina, pero él era como un supervisor, como un jefe. Recuérdense que estamos hablando de dos diferentes niveles. Estamos hablando de los superiores y estamos hablando de los subalternos. Entonces, este Zaqueo no era subalterno. Claro que era para Roma, pero en sí los subalternos eran aquellos que trabajaban bajo su supervisión de él. Él era jefe de los publicanos, de los que colectaban el dinero y tenían que rendirle cuentas a él. Y muchas veces, posiblemente, pues él decía, cóbrenle un poquito más, ¿verdad? Porque a mí me tiene que quedar la olla embarrada. Entonces, ahí es donde parece que los publicanos, como vamos a darnos cuenta, no eran muy apetecidos en ese tiempo. Entonces, el trabajo de él era trabajar para Roma cobrando los impuestos. Y claro, los judíos no miraban muy bien esto, porque los mismos de su raza, ellos tenían que hacer ese trabajo para los romanos. Recuérdense que en el tiempo cuando Jesús nació de la Virgen María, ese territorio estaba bajo el control de Roma. Y entonces ellos tenían que cumplir con lo establecido por Roma, porque Roma tenía un territorio amplio, grande, que estaba gobernando y tenía sus supervisores, tenía gobernadores que estaban haciendo ese trabajo. Entonces, vemos aquí la historia que Zaqueo no era cualquier cobrador de impuestos. No era un simple publicano. Zaqueo ostentaba fíjese bien, el cargo, el nombre de arquitelón. ¿Qué quiere decir esa palabra? Quiere decir jefe de los recaudadores de impuestos. Ahora le podemos decir nuestro manager, le podemos decir supervisor, supervisor y todo, pero él era el arquitelón. Entonces, los demás recaudadores de impuestos, sin duda, se reunían con él, ya sea cada día o cada semana, para rendir cuentas, porque ellos tenían que llevar un libro de control para saber que la población, porque tenían un censo, la población estaba censada y entonces ellos tenían que saber quiénes son los que tenían que pagar impuestos o si se transportaban mercancías, quiénes pagaban los impuestos. Sabemos que realmente los impuestos no es de ahorita, ¿verdad? No, los impuestos es desde antes, ¿verdad? Se pagaban taxes. Yo sé que algunos dicen las taxas. No, eso está mal dicho. No son las taxas, es los taxes, ¿ok? Porque hay que aprender también, ¿verdad? O sea, los taxes quiere decir los impuestos. Entonces, desde hace años se pagaban impuestos y hoy todavía se pagan impuestos sobre la renta, impuestos de todos los productos que consumimos, ¿verdad? De todo pagamos impuestos. El gobierno agarra su parte. Pues de ahí ustedes saben que él usa el dinero para otros programas. Y también cada año los que trabajan pagan sus impuestos al IRS, o sea, al Internal Revenue Service. Están pagando sus impuestos y hay que cumplir. Por eso Jesús mismo dijo, dad a César lo que es de César, porque Roma colectaba esos impuestos y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Posiblemente Roma cobraba, como por ejemplo el IRS posiblemente les cobre un 15%, ¿verdad? Y Dios solamente pide un dime, o sea, 10 centavitos de cada dólar que usted gana. Dios es muy comprensivo y es muy amoroso. Fíjese que Dios le deja a uno que nosotros agarremos el 90% y él nomás el 10%. Y Jesús recomendó, paga a César los taxes, los impuestos, y paga a Dios lo que es de Dios, ¿ok? Lo que es de Dios no son las ofrendas, no, las ofrendas son voluntarias, ¿verdad? Pero lo que es de Dios y hay un número establecido. Bueno, hacemos todo esto porque el propósito
de escuchar un mensaje no es solamente oír la gritería del predicador, no, el propósito de escuchar un mensaje es aprender de aquel mensaje, de lo que se está diciendo. Los publicanos entonces no tenían buena reputación. No tenían buena reputación. Fíjese que la historia, les voy a contar una historia, no está en la Biblia, es una historia que se cuenta de un publicano. Dice que una anciana llegó a disculparse porque no tenía dinero para pagar los impuestos que ella necesitaba que pagar. Jesús estaba observando de lejos y dice que cuando la mujer le dijo al publicano, no tengo dinero para pagar, el publicano le dijo, no te preocupes, te voy a disculpar. Y cuando Jesús vio eso, entonces se acercó al publicano y le dijo, sígueme. Y ese publicano era Leví. Leví, que más tarde nosotros lo conocemos como Mateo, el apóstol. Lo siguió Jesús. Y podemos ver la historia de Mateo, si ustedes van al capítulo número 5 de Mateo, y vamos a leer el verso 27 al 32, porque es importante acerca de este otro, que este sí era publicano, este era subalterno, no era superior, era subalterno, él estaba sujeto, ¿verdad?, a un jefe superior. Mateo 5, 27 al 32 dice así, que después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. ¿Qué dijo el publicano? No, señor, fíjate que pues tengo mi trabajo, ¿qué va a decir los jefes romanos? Tengo que entregar cuentas, ahorita no puedo. No, él no dijo nada de eso. Dice el versículo número 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Muchas veces, hermanos, vamos a seguir leyendo, no se preocupe. Nomás déjeme hacer un breve comentario acerca de esto. Muchas veces nosotros luchamos, batallamos en nuestra mente seguir a Jesús. No sé por qué se les hace tan difícil seguir a Jesús, y no debería ser así. Este hombre, con una gran responsabilidad, dice que se levantó y le siguió. Verso 29. Y Leví le hizo gran banquete, imagínense, gran banquete en su casa. Él tenía criados, él tenía su servidumbre, él tenía su buena casa, porque los publicanos, esa es una de las cosas que por eso no los querían, porque posiblemente eran los elites de ahí de la ciudad, tenían plata, tenían mucho dinero, ¿verdad? Y dice que hizo un gran banquete para Jesús y había mucha compañía de publicanos. ¿Se pueden ustedes imaginar? Yo creo que haber matado un buey grande para hacer bastante bistecs, o sea, bastante steaks, y poder darle a toda la gente que se congregó ahí, porque hizo un gran banquete. Qué alegría que Jesús había llegado a su casa, ¿verdad? Dice, y otros estaban en la mesa, solo que había mucha gente ahí que el publicano había invitado. Verso 30, y aquí vienen los criticones. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ahí viene la crítica, ¿verdad? Respondiendo Jesús, no los discípulos, Jesús les respondió y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido, Jesús dijo, yo no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Esta fue entonces la conversión o el llamado de Mateo, un publicano, un judío que estaba sirviendo en la oficina de los tributos para Roma.
pero en esta ocasión él abandonó sus libros, abandonó todo lo que tenía. Me imagino que después él fue y entregó cuentas con su jefe y le dijo, mira, yo he decidido seguir a Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito de ese otro publicano. Había muchos publicanos en ese tiempo, no crean ustedes que no habían muchos más publicanos que no eran realmente famosos, no eran apetecidos por el pueblo. Zaqueo. Volvamos otra vez a Zaqueo. El hombre de corta estatura con un anhelo gigante. Era odiado por su misma gente. Era odiado por su mismo pueblo. Su labor, hermanos, no gozaba la simpatía del pueblo. Y la razón por qué es porque Zaqueo, cobraba un poquito más de lo que de veras se requería. Y eso a nosotros nos hace pensar muchas veces en la política, porque los políticos a veces, como por ejemplo los congresistas, ellos tienen sus distritos. Tal vez aquí en los Estados Unidos no, pero en otros países sí, ¿verdad? Hay cosas que se hacen que no son correctas de acuerdo a la ley, pero si me das dinero, yo te dejo que hagas lo que quieras. Y de esa manera se están haciendo ricos, ¿verdad? Y ustedes saben, han oído las noticias que a los presidentes los andan buscando, que se escapó para México, se escapó para España, se escapó para China, se escapó para otro lugar, porque cuando estuvo en la presidencia agarró millones de dólares ilícitamente y ahora lo buscan, ¿verdad? Y entonces por eso muchas veces hay gente que no apetece a los políticos, porque los políticos hacen muchas cosas detrás de la cortina que la gente ni se da cuenta. Pero bueno, dejemos a los políticos en paz para que coman y duerman el día de hoy, ¿verdad? Porque no estamos hablando de ellos. Y cuando estamos hablando de Zaqueo, el publicano, no estamos hablando de Zaqueo el republicano. No, Zaqueo el publicano, ¿ok? Porque republicano es una cosa y demócrata es otra cosa, ¿verdad? Son los dos partidos de los Estados Unidos. Pero hablemos de Zaqueo el publicano. Cobraba un poquito más de lo requerido por Roma. Y los romanos sabían eso. Pero no te preocupes, con tal y que entregues lo que corresponde a Roma, ahí mira tú cómo sales, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han oído de un poeta que se llamaba Hipócrito. Era un poeta griego. A ese poeta le preguntaron una vez, ¿cuáles son las dos fieras más crueles en el bosque? Y él dijo, el oso y el león. Y luego le preguntaron, ¿cuáles son las dos fieras más crueles en la ciudad? Y él dijo, el publicano y el parásito. ¿Se pueden ustedes imaginar? Los publicanos no tenían un buen concepto. O sea, la gente no tenía un buen concepto de los publicanos. Pero ese era su trabajo de ellos. Su trabajo de Zaqueo lo había hecho avaro. No vayan a decir avaro porque no es correcto, es avaro. ¿Ok? Lo habían hecho egocéntrico. Es lo que había hecho. O sea que muchas veces, óigame bien lo que le voy a decir, hay trabajos, ¿están oyendo? Que nos hacen bien y hay trabajos que nos hacen mal. Y si usted tiene un trabajo que le está haciendo más mal que bien, dígame, yo oro para que se termine su trabajo. Porque Dios a mí me oye. Yo tengo plena seguridad que Dios a mí me oye. Cuando yo oro por un enfermo, no me pregunten si va a sanar o no va a sanar. Va a sanar.
Garantizado. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo lo sirvo a Él. Ahora, si yo sirviera a un Cristo inútil, mejor me quito de aquí y me voy para la casa. ¿Para qué? Estoy perdiendo mi tiempo. Pero yo sirvo a un Dios que me escucha. Porque Dios es un Dios real. Es un Dios que vive. Entonces, si usted tiene un trabajo que no le está haciendo bien, dígame, yo voy a orar para que ese trabajo se termine. Pero no solo eso, para que Dios le dé otro. En donde usted pueda servir mejor a Dios. ¿Verdad? Porque muchas veces hay trabajos que nos están estorbando y este era un trabajo que le estaba estorbando a Zaqueo. Se había convertido en un hombre muy avariciento. Yo conozco personas, con mis propios ojos los he visto. Tienen licencia para la subasta para comprar carros y vender carros. Venden aseguranzas de carros. Venden casas. Hacen impuestos. Hacen esto. Hacen lo... Oiga, yo no sé cuándo descansan esas personas. Pero todo lo que tienen en sus ojos son cosas verdes, dólares. Es todo lo que miran. Y ese es el hecho de muchas personas que vienen de otros países a los Estados Unidos con su sueño americano. ¿Cuál es el sueño americano? Los dólares. ¿Verdad? Dice, voy a ir a los Estados Unidos solamente un año. Y tienen 40, 50 años y todavía no se van de los Estados Unidos. Aquí, pues, me van a dispensar lo que le voy a decir, pero la verdad, consiguieron otra segunda familia. Iniciaron una segunda familia, con un carro, una casa y todo, y aquí se ataron, ¿verdad? Es la pura verdad. Oh, allá en sus países sí servían a Dios, y allá levantaban las manos, brincaban, pataleaban y todo sirviendo a Dios. Y cuando vinieron aquí a los Estados Unidos, como aquellos que cuando nomás da la luz verde, se arrancan y las llantas chillan, así venían con todo fuego, buscando al Señor, sirviendo en una iglesia y todo, pero al pasar del tiempo, como que la marcha se fue, ¿verdad? Como que se comenzaron a salir fuera de gasolina, ya no tenían ese mismo fuego, ese mismo fervor, porque se dolarizaron. Se han vuelto avaros y egocéntricos porque piensan en ellos solamente. No piensan en ayudar a la otra persona. El trabajo de Zaqueo lo había hecho un hombre orgulloso. Y era un hombre pequeño, pero tenía un orgullo tremendo, ¿verdad? Tenía una vanidad tremenda porque tenía buena casa, buena posición. Era un hombre muy, muy acomodado. La Biblia dice, si ustedes lo ven ahí, véalo bien. Dice que era un hombre rico. El verso número 2 dice que era jefe de los publicanos y rico. La Biblia hace énfasis y era un hombre rico, bien acomodado. Y claro, todo publicano, todo judío que trabajaba para Roma, los otros judíos lo consideraban como un traidor, traidores, por el hecho de que ellos tenían autoridad de Roma para cobrar los impuestos. Y no te perdono, me tienes que pagar los impuestos, y si no, pues nomás llamo a los soldados romanos y ellos se encargan de ti. Entonces los judíos los consideraban traidores porque les cobraban los impuestos para dárselos al emperador. César era el emperador que no perdonaba los impuestos. Era una cosa tremenda, hermanos, en ese tiempo, pero la cosa está de que Zaqueo era un hombre odiado por el pueblo. Por eso cuando Jesús llegó ahí, fíjese bien, que a pesar de lo que era, a pesar de ser un hombre adinerado, había una cosa en él: anhelaba ver a Jesús.
Es lo que dice el verso número 3. Cuando dice procuraba ver a Jesús, quiere decir que él anhelaba. Tenía el deseo. Si a usted le dijeran, dime qué significa la palabra anhelo en dos palabras. Dime qué significa la palabra anhelo en 2 palabras solamente. ¿Cuál sería su respuesta? Una de ellas sería deseo intenso. ¿Es todo? Deseo intenso de ver a Jesús. Él quisiera, por supuesto, él anhelaba estar con Jesús. Pero él sabía que no podía porque la multitud era inmensa, era bastante grande la multitud y Jesús iba en medio y casi que no lo dejaban caminar porque la gente admiraba a Jesús. Pues yo no sé si de veras lo admiraban porque lo querían o porque les daba de comer o porque les daba sus milagros. Pero el caso es que el día que Jesús llegó a Jericó, mucha gente lo seguía. Y Zaqueo tenía el anhelo, el deseo intenso de ver a Jesús. El Salmo 84, 1 y 2, yo sé que ustedes lo conocen. Salmo 84, 1 y 2 dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Anhela mi alma. Mire, cuando llega el día miércoles, nuestro anhelo debe ser estar en la casa de Dios. Cuando llega el día domingo, nuestro deseo, nuestro anhelo debe ser, yo tengo que ir a la iglesia, tengo que servir al Señor, que tiene que ser un deseo ardiente, un deseo que nazca de aquí. Porque cuando no nace, eso quiere decir que el diablo está matando ese deseo. El diablo está robando ese deseo. Zaqueo anhelaba por lo menos ver a Jesús. Y como era pequeño de estatura, o sea, yo a la par de él yo creo que era más grande. Entonces se trepó a un árbol, se subió a un árbol. Yo creo que ahí andaban otros niños también, ¿verdad? Subidos en un árbol. Él nunca en su vida se imaginó que Jesús lo iba a ver, a seleccionar. Pues habían otras personas ahí arriba también, sin duda, ¿verdad? O en otros árboles posiblemente la gente se había subido o algunos niños estaban brincando para ver a Jesús. ¿Qué no le ha hecho usted a veces? Es así, ¿verdad? Brinca para ver, ¿verdad? Porque pues como no se puede ver mucha gente, uno brinca o si no, pues busca una silla o algo para pararse, para subir, nomás no se caiga. Ok. Porque ya ve que cuando las personas llegan a cierta edad, se suben sobre algo, les da vuelta la cabeza y ¡pum! Cuando se acuerdan están en la tierra. Y luego preguntan, ¿quién me empujó? ¿Quién me empujó? No, se cayeron. Los años lo empujaron. Amén. Entonces, ahí estaba Zaqueo en el árbol, sin imaginarse que Jesús lo iba a ver. Y Jesús se paró. Y Jesús lo miró. Y le dijo, Zaqueo, bájate de ahí. ¿Cómo se ha de haber sentido Zaqueo? Ay, me miró. Si habían otros niños por ahí, se comenzaron a reír de él. Ustedes saben que el bullying existe, ¿verdad? Comenzaron a burlar. Ay, me miró. Digo, bájate pronto. Hoy necesito que posar en tu casa. No mañana. Hoy. Dios quiere posar en tu corazón hoy, no mañana. Porque mañana es demasiado tarde. Porque la persona que no deja que Cristo more en su corazón y se muere el día de mañana, abre sus ojos en el infierno.
Él iba a decir, lástima, ¿por qué no dejé que el Señor entrara a mi corazón hoy? Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Zaqueo? Se tuvo que bajar. Se bajó rápido del árbol. Recibió a Jesús en su casa. Él estaba sujeto a murmuraciones. Jesús estaba sujeto a críticas porque no, mire, si Jesús hacía algo bueno, lo criticaban. Y si hacía algo malo, lo criticaban. Y así hay mucha gente. Hay gente que puede hacer cosas buenas y no le dan crédito. Lo critican. Pues malo yo no sé, porque a veces hay gente que no hace ni cosas malas, pero dice, es su culpa. ¿Verdad? Es su culpa. Y tal vez no es su culpa suya. Imagínense que la gente le dijera a ustedes, es su culpa que el coronavirus vino. ¿Pero por qué yo? Pues yo no lo mandé. ¿Verdad? ¿O es su culpa que se han muerto varios miles de personas? No, pues no es mi culpa. ¿Verdad? Pero así era en el tiempo de Jesús. A él lo criticaban, por todo lo criticaban. Pero no importó. Él fue a visitar a casa de Zaqueo y me imagino que tuvo una plática, así como se recuerdan ustedes que Nicodemo vino a Jesús de noche y tuvo una plática larga con Jesús. Yo me imagino que duró horas y horas y horas y posiblemente hasta la madrugada, porque Nicodemo llegó con Jesús de noche. ¿O creen ustedes que una platiquita de 1 hora fue suficiente? No. Yo tengo un cuñado que cuando él lo visita a uno, está como 3, 4 horas plática y plática visitándolo a uno. Y él es el que tiene la plática, la palabra, ¿verdad? Y luego ya cuando se va a despedir, dice, a ver cuándo dice, vengo un poquito con más tiempo. Dijo, tuvo muy poco tiempo. A ver cuándo vengo, dice, con un poquito de más tiempo. Imagínense. Entonces yo me imagino que cuando esos hombres escuchaban a Jesús, si escuchar la sabiduría de Salomón era tremendo, ahora escuchar las palabras de Jesús eran hermosas, ¿verdad? Las palabras de Jesús, como él hablaba. Nicodemo se convirtió esa noche. Y también cuando él llegó a casa de Zaqueo, el Señor lo primero que le presentó a Zaqueo fue el plan de la salvación. ¿Quieres entrar al cielo? Tienes que nacer de nuevo. ¿Quieres entrar al cielo? Tienes que servir a Dios. Comenzó a hablarle. De tal manera que nosotros vemos que en el transcurso de esa visita que Jesús hizo a casa de Zaqueo, hubieron frutos de arrepentimiento. Se hicieron manifiesto. Porque cuando una persona está arrepentida, mire, una persona va caminando en un camino torcido, un camino erróneo. Alguien le habla y le dice, no vas bien. La persona se retorna de nuevo y comienza a buscar el camino, la senda antigua. Zaqueo iba mal. Jesús le habló. Y entonces, en ese momento, él manifestó frutos de arrepentimiento. ¿Y sabe en dónde lo vemos? Cuando él dijo, la mitad de mis bienes, verso número 8 de la lectura que tuvimos, Lucas 19. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Regularmente dice la historia que cuando una persona daba un 20%, 20%, lo consideraban era un hombre muy caritativo, 20%. Pero aquí estaba dando él ¿qué? El 50%, 50%, 50%. La mitad de mis bienes lo voy a dar a los pobres. ¿Hay gente ahorita que haga eso? Díganme, porque si usted conoce a alguien que diga que la mitad de sus bienes va a dar a los pobres, lo primero que le puedo decir, ¿sabes qué? Da una buena ofrenda a la iglesia porque necesitamos construir nuestro templo. ¿Verdad? Pero sí hay millonarios por ahí que ellos ayudan y qué bueno, porque lo hacen. Pero este hombre iba
a donar la mitad a los pobres. Yo me imagino que en Jericó había muchos pobres. En Jerusalén habían pobres. Y posiblemente entonces los encargados del lugar, los que manejaban sus bienes de él, porque posiblemente tenía un abogado o alguien que manejaba sus bienes, comenzó a partir la mitad y dijo, esta es la mitad, esta es la otra mitad que se va a donar, y posiblemente abrieron un puesto, un lugar en donde la gente comenzó a hacer una gran fila, una cola, dicen muchas personas, ¿verdad? Y comenzaron a venir a recibir su porción que les correspondía a ellos porque eran pobres. Zaqueo los bendijo, ¿verdad? Pero no solo esto. El verso número 9, no, el verso 8 dice que si yo le he robado a alguien, yo se lo voy a devolver, dice, cuadruplicado. Cuadruplicado. El verso número 8. Realmente, regularmente que si la persona le roba a alguien, mira, ven, te voy a dar tu dinero. A mí me han robado, pero hasta ahorita no me han llamado para decirme, mira, te voy a devolver lo que te robé. Ah, qué lindo fuera cuadruplicado, imagínese. Sí, bueno, pues sería un gran dinero, pero por lo menos que dijeran, te lo voy a devolver al doble. Ah, pues estaría bien también, ¿verdad? O últimamente que me dijeran, mira, te voy a devolver tu dinero que te robé. Ahora, yo les puedo decir con toda franqueza, yo no le he robado a nadie. A nadie. Por el contrario, hay muchas personas que conocen al doctor Granados. Hablen con él. Él es un hombre honesto, es un hombre que nunca le roba a la gente. Es lo que he oído. Desde Missouri, California, Minnesota, Houston ayer. Gente que dice, hablen con él. Y sí, gracias a Dios, porque yo estoy sobre esta tierra para ayudar a la gente. Ese es mi deseo. Yo me gozo cuando yo ayudo a las personas. Este Zaqueo iba a devolver cuadruplicado. Si hay alguien, posiblemente surgió alguien ahí. Dijo, sí, mira, tú me robaste. No te preocupes. ¿Cuánto te robé? Tanto. Ah, mira, te voy a devolver cuadruplicado. ¿Qué sería entonces como la quinta parte, que es lo que decía la ley, verdad? Te voy a dar tu parte más 4 además de eso, que es la ley decía quíntuple, ¿verdad? La quinta vez. Se hizo responsable de sus acciones. Y eso es lo que hace falta en muchas personas, como decíamos hace unos momentos, ¿verdad? Estamos hablando de integridad, ¿verdad? Hace falta la integridad, que cuando la persona es íntegra, es cabal, es honesta, esa persona va a hacerse responsable de sus acciones. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué podemos aprender de Zaqueo? Se pudo notar el cambio en él. Las personas notan el cambio en usted, que usted ahora es una persona cristiana. Usted ya no echa maldiciones, o sea, no dice malas palabras, no anda en chismes, no anda en mentiras, no anda en fiestas, no anda en borracheras. ¿Puede el mundo ver el cambio en usted? Porque de eso se trata. Si nosotros decimos que servimos a Dios, somos hijos de Dios, la gente tiene que notar el cambio en nosotros, así como se notó el cambio en Zaqueo. Su cambio fue genuino. Él no estaba apantallando ahí, o sea, aparentando nomás porque Jesús estaba presente para quedar bien con él. No. Se nota que él lo estaba haciendo de un corazón sincero. Voluntariamente quiso reparar los daños que él había hecho. Y una de las cosas que desde que se subió al árbol, a Zaqueo no le importó la burla,
no le importó la crítica de la gente, sino que lo que a él le importaba era que él tenía un anhelo de ver a Jesús y el anhelo se le hizo realidad. Su sueño se le hizo realidad, porque muchos de ustedes han tenido sueños en la vida y qué bonito es cuando sus sueños se han hecho realidad. Den un aplauso al Señor. Se le han hecho realidad. Solo el poder de Dios a través de Jesús pudo cambiar la vida de Zaqueo. Jesús también hizo caso omiso de la crítica de los judíos. Lo que criticaron porque fue a comer a casa de este publicano. Y muchas veces lo criticaron a Jesús cuando entraba a casa de pecadores. Y el Señor dijo, pero es que yo vine a buscar lo que se había perdido. No vine a buscar justos. Ustedes se consideran justos, quédense ustedes. Pero la gente que me necesita, yo voy a ir con la gente que me necesita. Y así es Jesús. Si usted lo necesita, Él va a estar ahí para escuchar sus querellas, sus deseos. El Señor Jesús está listo para escuchar. Cuando hay una persona como Zaqueo que anhela ver al Señor, Él está listo para convivir con usted. Él quiere tener una relación íntima con usted. Pero tiene que haber un deseo ardiente como el que tuvo Zaqueo. Anhelaba ver a Jesús. Era un deseo gigante que ese hombre pequeño tuvo de ver a Jesús. Y su deseo se le cumplió. Y si usted ha tenido deseos de estar con Jesús, usted lo puede sentir porque Jesús todavía vive. Él resucitó de los muertos y Él vive y puede estar con usted. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos, Señor, orando, bendiciendo a la congregación de la Iglesia Cristiana, el Dios Eterno, bendiciendo a las personas que a través de este medio nos están escuchando. Envía bendición sobre ellos, bendición sobre las familias de nuestra iglesia, Señor. Aleluya, para que puedan seguir adelante y que tengan ese deseo ardiente de estar en la casa de Dios, un deseo ardiente de poder servirte y que ese anhelo, Señor, se pueda constituir en un sueño realizado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El Señor los bendiga.